La senadora Lili Téllez presentó hoy el último de 6 videos que documentan parte de la trama de corrupción, las redes enormes de corrupción y tráfico de influencias construidas y aceitadas por Adán Augusto López. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a seguir? Porque Adán Augusto López continúa como coordinador de Morena en el Senado. Siguen los hechos cobijado por la 4T. Vamos a platicar el tema. La senadora del PAN, Lili Téllez, presentó una serie de videos que involucran al senador Adán Augusto López con una red de empresarios y presuntos prestanombres que afirman tener cercanía al senador para ser beneficiados con contratos millonarios de gobiernos morenistas. En el primero se muestra cómo benefició con contratos a Fernando y Carlos Padilla de Grupo COSEI. On his campaign, this is Mr. That one's my brother. And I was taking a picture actually. I mean, he or the second award. I mean, that's the good thing that we have with us. Directly with me. I mean, I can take my phone and call him. En el segundo también señala a otro operador, Mario Manuel Guerra Mebarak, quien es cercano a Andy López Beltrán. Los socios políticos de Adán Augusto entregan contratos gubernamentales a las empresas de Padilla. En el tercero explica cómo las empresas del Grupo COSEI operan en 15 de los 32 estados. Incluso uno de sus prestanombres aseguró que tiene el control del país. What I can tell you is that we have been working since a lot of time, I mean more than 20 years ago, and always related to governments. The business that we were starting, you must be next to the governor, you know, the governor or the president or whatever. En el cuarto puntualiza que además del tráfico de influencias, Adán Augusto no reportó al fisco las ganancias de sus negocios. Y también muestra cómo lucró con la pandemia. Le dio contratos a Grupo COSEI, el de sus prestanombres. What we do is we talk to that governor who was from Tabasco. We built this hospital for him. En el quinto episodio se centra en revelar cómo la red, que de acuerdo con sus acusaciones encabeza Adán Augusto López, habría beneficiado directamente a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California. I used to this stick because my brother, hey, are you on time? And I said, I'm 7 minutes late. Well, it was like, I bring here like 10 million pesos, $500,000. Y en el sexto expone cómo Grupo COSEI opera clínicas móviles en Quintana Roo para la gobernadora Mara Lezama, con el mismo esquema con el que se promueve la senadora Andrea Chávez en Chihuahua. El gobierno de Lezama compra a Grupo COSEI los camiones y el equipo. Montan un esquema de arrendamiento y después de 3 años los camiones vuelven a ser propiedad de Grupo COSEI. Para Adán Augusto López y sus prestanombres, los Padilla, el negocio es redondo. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Ahí está la evidencia, ahí están las pruebas, ahí están incluso las voces, están videograbados los actos de corrupción, el tráfico de influencias, pero también ahí sigue Adán Augusto López, sigue siendo el coordinador de la mayoría en el Senado. Federico Dorin, gracias, diputado Federico, ¿cómo estás? Bien, mi amor, buenas noches. Gracias, muchas gracias. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Gracias, muchas gracias, Carlos Moto. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ahí sigue. Hemos visto cualquier cantidad de señalamientos, de nexos, de acusaciones, de denuncias incluso, pero ahí sigue Adán Augusto López, Federico. Pues sí, a ver, como un disco rayado, porque se lo dije en la comisión permanente en la tribuna cuando no daba la cara, ¿te acuerdas que se andaba escondiendo del debate de la barradora? No hay mejor impunidad que ser el notario de las tranzas de los hijos de López Obrador. O sea, si tú eres el que les constituyó las empresas, el que les ayudó a lavar el dinero, el que les sabes todos sus secretos más sórdidos, de la industria de la reclamación, de cuando con la partida secreta de Salinas de Gortari extorsionaban al presidente para los camiones de Cometra en efectivo que le daban y que donde salió ahí la finca de la chingada, pues es de esas extorsiones cuando le tomaba la plancha de Zócalo. Si yo tuviera todos los secretos de un delincuente, yo tendría más lealtad de ese delincuente que quizás su propio Son pareja. Cómplices, van Claro, juntos entonces. van de la mano, pues sí. Pero cuando tú piensas en un narco, ¿quién es más cercano al narco? ¿Su sicario
o su banquero? No, bueno, el banquero. Pues mi hermano, pues ahí está la explicación de lo que estamos viendo. Pero además este hombre es multifacético porque es notario, consultor, asesor, político, ganadero, abogado, ganadero. Y como el melate más lo que se acumula esta semana. Pues sí, ahora es defensor también de Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo ves las cosas, Lucy? Porque ahí está, ahí sigue, pese a las pruebas. Esto que nos dices fue cuando ni siquiera había comenzado el nuevo periodo ordinario de sesiones. Fue sí, en el receso, permanente. Después de las elecciones de julio-agosto. Sí, todavía no sabíamos que había facturado 79 millones de pesos. Y nos hemos venido enterando de nuevas cosas. Julio, agosto, ya vamos en 22 de octubre. Sí, y creo que de alguna manera hemos llegado ya a un punto en donde como ciudadanía no nos explicamos por qué no pasa nada. Y la verdad es que a mí me parece que el caso de Adán Augusto López, como muchos otros que ahorita seguramente abordaremos, pues son tan solo el reflejo de algo mucho más profundo que está ocurriendo en la sociedad mexicana. Y es la descomposición de nuestra clase política a un nivel que no lo habíamos visto antes. ¿Pero es la clase política o es una parte de la clase política? Que está en el poder. La clase gobernante. Y sobre todo porque esto ocurre en una sociedad sometida a un poder absoluto. Se llama un punto de quiebre al que sí hemos llegado, que describe perfectamente Timothy Snyder en su libro El camino a la no libertad, y es cuando ya la sociedad está cooptada por un grupo político que ya no siente ni siquiera la necesidad de simular sus corruptelas, sus malos gobiernos, sus malos resultados, porque ya no hay nada que los incentive, no hay instituciones, no hay mecanismos, no hay un poder judicial independiente, y eso pues nos lleva a este punto demencial en donde todos los días nos encontramos un escándalo nuevo, un nivel más de corrupción, pero e insisto, no pasa absolutamente nada, porque no solo es Adán Augusto burlándose de todos los mexicanos, diciendo que pueden haber 200 denuncias más y que no va a pasar nada. También es Gerardo Fernández Noroña, convertido en embajador de México en Palestina, sin poder explicar sus lujos ni sus viajes en jet privado. También es Cuauhtémoc Blanco diciendo, pues si me van a multar, que me multen mientras juega pádel en horas laborales. Yo voy a seguir jugando. Y entonces, cuando empiezas a ver que es realmente, pues sí, un nivel ya de descomposición que no nos explica de otra manera más que la llegada de este grupo que destruyó absolutamente cualquier posibilidad de rendición de cuentas. Y son los hijos de López Obrador y es su hermano José Ramiro, que es dueño él solo del 1% de todo el territorio de Tabasco, y es la extitular de CONACYT, que repartía convenios, contratos a su pareja, a su mamá, a su hija, ella misma. Que han hecho gala de toda una estructura de poder, enquistándose en él y además generando lo que yo he comentado en esta mesa, una especie de estructura paralela con la cual, sirviéndose del Estado y de sus instituciones, están operando negocios ilegales, corruptos, a la vista de todos. Yo creo que aquí hay agravios que ya se acumulan uno tras otro a la ciudadanía y a grupos específicos. Este tema del notariado, si tú te acuerdas, a lo mejor hace 20 años, desde siempre los notarios eran personajes honorables, de alguna manera son percibidos por la ciudadanía con esa etiqueta de son las personas que nos dan confianza, que dan fe de los actos públicos, y esto pues ha caído a lo largo de los años en un deterioro constante, pero esta es una puntilla, el tener a una persona que fue secretario de Gobernación abusando de toda esta estructura de poder y además cínicamente diciendo, bueno, pues sí, yo tengo estas otras actividades y es legal y tal, como haciendo normal algo que para todos nosotros los demás pues es un agravio. No utilizas esas estructuras de poder para servirte de los dineros que hay en la ciudadanía, en el pueblo, en las empresas legalmente constituidas. Pero además nada dice, hemos visto los videos, además de la evidencia de Hernán Bermúdez, además de los, digamos, faltantes en su declaración patrimonial, de la manera en la que paga tan poquitos impuestos, digamos, tiene un privilegio que muy pocos o nadie. Hemos visto los videos, con los testimonios, y con una desfachatez que se conduce, ¿no? Adán Augusto ante los micrófonos, entre los reporteros, es parte de una normalidad que, como bien dice Lucy, bueno, pues estamos ahora en este agravio colectivo, en donde parece que la sociedad completa está anestesiada, porque además siguen ahí desde el Poder Ejecutivo
no hay una sanción particular, ni siquiera una desaprobación contundente de lo que esto está significando, y pues no tiene esto para cuándo, digamos, desbordarse como un vaso de agravio colectivo para toda la ciudadanía. No va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada como no ha pasado nada con Rubén Rocha. A ver, Rubén Rocha lleva en la narcopandemia más de un año sin un remordimiento. Acuérdate que el asesinato de Melesio Cuen, la propia Fiscalía General de la República dijo que él y la que era la fiscal Sara Bruno habían manipulado las periciales, que nos quisieron mentir con la faramalla de la gasolinería. Ni siquiera porque él había sido evidenciado por el propio gobierno federal ha pasado nada. No hay nadie en la cárcel. Él sigue despachando por ahí como si nada. Tú ves ahí al secretario Harfuch que fue a dormir ahí propagandísticamente en Navidad como si eso hubiese arreglado algo. O luego camina con 80 militares por la calle con el general Trevilla como si la propaganda fuera la salvación. ¿Y qué ha pasado? Que los ciudadanos se autoimpusieron un toque de queda. Los culiacanes se pusieron un toque de queda y son los que renunciaron a salir a convivir en las tardes y en la noche. Los que ya no tienen el hálito porque marcharon y pidieron su revocación de mandato, exigieron una consulta para deshacerse de él y les sabotearon la consulta desde el Instituto Electoral, porque ahora en este México ya ni siquiera las instituciones electorales son confiables, ya ni siquiera son autónomas. Entonces ya cayeron en esa desesperanza de, pues lo puedo quitar con votos, pero ni siquiera me van a ofrecer el ejercicio democrático con el que se llenaba la boca López Obrador de la revocación de mandato. Entonces les legislan una cosa, les ofrecen un bien jurídico para deshacerse de un mal gobernante y cuando lo pueden ejercer, se los regatean y se los quitan. Entonces ya ves tú a los senadores completamente resignados, pues ni modo, nos lo vamos a tener que soplar hasta que se acabe su sexenio, porque aunque es narco, aunque se reunió con el Mayo, aunque se reunió con hijo del Chapo, aunque mataron a Melesio Cuen ahí, aunque él confiesa que todo eso pasó, no pasa nada. No pasa nada y se ha normalizado, como se normalizan los escándalos y los excesos. Sí, y donde también y la impunidad. Vemos una nueva dimensión en donde el cinismo ya también se ha convertido en una estrategia política, porque en realidad lo que vemos con todas estas muestras de desfachatez y de descaro y hasta burlas, ¿no?, hacia los ciudadanos y los medios de comunicación y las voces críticas, pues es una demostración de fuerza. Y el mensaje es muy claro, es de alguna manera cómo pueden probar los límites del poder. Ahora sí que hasta dónde se puede estirar la liga sin que se reviente. Y entonces todos los días están estirando cada vez más. Competencias. Cada vez más, exactamente, porque ya han alcanzado, ¿no?, digamos, este grado de poder absoluto que los coloca en esa dinámica de creerse, sí, intocables, impunes, y no hay absolutamente ningún incentivo, ningún llamado de atención por parte del Ejecutivo, no hay ninguna consigna que valga, que los haga tener un poco de decoro o el más mínimo... Oye, guardar las apariencias de perdida. El único límite parece ser el que el mismo grupo político desfachatado en el poder se pone a sí mismo, ¿no? Cuando pero alguien... No hay. Entonces, como no lo hay, pues siguen adelante con pasos adicionales. Déjame leer, Manuel, estos 4 nombres que para la audiencia seguramente no son muy familiares. Para mí tampoco lo son tanto porque no están en las noticias, pero mira, Mauricio Escanero, él es el embajador de México en Israel. Luis Alfonso de Alba Góngora es el embajador de México en Emiratos Árabes Unidos. Pedro Blanco es el representante permanente de México en Palestina. Y Jacob Prado es el embajador de México en Jordania. Las 4 personas, los 4 embajadores, representantes, están siendo pues prácticamente brincados hoy por alguien que refirió Lucy hace un momento, Gerardo Fernández Noroña, que además... hoy no es senador, es un simple ciudadano que está haciendo turismo en Palestina y que dijo ayer en su comparecencia, en su conferencia, que se va a reunir con las autoridades, los gobiernos y grupos de interés para hablar del tema de Palestina y el supuesto genocidio que él dice está ocurriendo en Israel. Él no puede Gaza, ¿no? recibir obsequios. No puede. No puede recibir Como tú obsequios. no puedes, porque tú eres Además, legislador. Él con licencia y como sea, pero es senador de la República. Pero hoy no. ¿A nombre de quién se va a reunir con los gobiernos de Jordania, de Emiratos Árabes Unidos y de Palestina? Además va a obviar a Israel, que es directo involucrado en el conflicto de Gaza, y es un problema serio
que un personaje que hoy no es más que un ciudadano común y corriente vaya como turista y se reúna con este tipo de pues gobiernos y autoridades de esa región del mundo, y que el Poder Ejecutivo, como estábamos diciendo en su momento, pues simplemente dice no pasa nada, no comento nada, la presidenta Sheinbaum simplemente no menciona nada, cuando tenemos a estos 4 representantes diplomáticos oficiales de México justamente para eso, para que se reúnan con las autoridades y los gobiernos de esos países. Pero con un agravante, si me permites, Carlos, a ver, él es el bufón de la corte, es el arlequín del Palacio Nacional. ¿Qué mejor cortina de humo del latifundista José Ramiro López Obrador, ¿no? Y de estos 13 ranchos y de esa fortuna que no puede acreditar, que dejar que este merolico haga el ridículo y distraiga la atención? Porque esos excesos, ¿no?, que se vuelven chunga social, que se vuelven catarsis social, le sirven a la presidenta para distraer la atención de lo que está haciendo el hermano del expresidente. Y este bellaco nos distrae, nos jala la marca. Entonces yo creo que todo eso que bien ha señalado es parte de las puestas en escena de esta persona a la que se le apoda el bañagatos, y todos terminamos hablando de Fernández Noroña y de una raya más al tigre de incongruencia y del avión privado y de la casa malavida en Tepoztlán, ¿no? Y nos molesta, nos cauteriza a los mexicanos lo que vemos, pero ese cinismo es una trampa para fijarnos en él y no en José Ramiro y la fortuna. O Adán Augusto. O también Adán Augusto. O Andy López Beltrán. Pero es la misma machincuepa. O Rafael Ojeda. Porque, ¿qué te decía Adán Augusto? Que facturó los 79 millones de pesos de servicios profesionales. Sí, nada más que ese señor, cuando dejó de gobernación, al día siguiente se registró para ser corcholata. Dejó de ser corcholata cuando terminó el 4º lugar en septiembre. Entonces, entre septiembre y diciembre, según él, porque la ley de notariado le prohibía prestar servicios cuando era secretario o servidor público, se echó 24 o 25 millones. Y luego el siguiente año Lucy se la pasaba en campaña hasta junio, y en agosto ya estaba acabando con la justicia con el plan C. Entonces, es la misma chincuepa de, yo me puedo meter un montón de dinero a la bolsa, ¿no? Pero hago la simulación de que, durante una semana no voy a ser senador, entonces puedo recibir un montón de dinero mal habido para un viaje que no podría sostener si fuera senador, ¿no? Y la sociedad se lo tolera. Él sigue siendo senador, aunque tenga una licencia temporal, no se separó del cargo. ¿No? Entonces, si a mí me vas a dar una casa en Tepoztlán, pues entonces voy a pedir licencia la próxima semana, Manuel, ¿no? Me la heredas, vamos con el notario, ¿no? Me haces un legado y dices, Doni, me cae muy bien, le voy a dejar la casa de mi tía en Tepoztlán, y yo voy a decir, pues no tengo por qué declararla, pues cuando me la dio Manolo, yo no era senador, él no era va federal. confesando sus propios delitos. Claro, pero asesorados por algún abogado mañoso, muy probablemente notario, que dice, ¿por qué no le damos la vuelta por acá, compadrito? 22,000 pesos tienen. ¿Cómo le va a hacer para pagar la hipoteca de este mes, por ejemplo? Sí, no, debe estar muy preocupado. Por la mensualidad Le del va a ir bien coche. con la transmisión de YouTube desde allá. Y al final, como, Si es que como bien agarra lo internet. dices, estos distractores, pues sí, sirven mucho para desviar la atención de muchos de los agravios que estamos atravesando como país, más allá del escándalo del caso Adán Augusto y sus posibles nexos con la barredora y el... Del propio amparo que tiene Hernán Bermúdez. Nadie habla de que Hernán Bermúdez, después del viaje de 30 horas, ganó un amparo contra Harfuch y Gertz, que toda la causa federal se la llevó la finca de ya sabes quién. Está en la cárcel por los delitos del fuero común, por lo que hizo el gobierno de Tabasco. No por este caso. No, toda la extradición de Paraguay se cayó en el amparo definitivo, y de esa la presidenta no dice nada. Ni pío. Nada. Sí, y sobre todo porque al final del día esto de lo que nos habla es ya de un Estado criminal que está operando desde las instituciones públicas, o sea, a diferencia de la corrupción común y corriente, donde había pactos o ciertos acuerdos con grupos criminales, no, aquí llegó y se instaló, eso ya lo hemos platicado ampliamente. Pero aquí lo que yo creo que sí es aún más preocupante es que el nivel también de ingobernabilidad que estamos viviendo como país, o sea, ya es notorio, o sea, ya no puedes salir a la calle sin darte cuenta de este deterioro, ¿no?, en los servicios públicos, en la seguridad pública. No es normal que tengan que salir los productores a manifestarse en las calles, tampoco es normal que asesinen a un líder de limoneros en Apatzingal, tampoco es normal que un día sí y otro también
también trabajadores del Estado salgan a manifestarse porque no hay recursos y no les están pagando los salarios. Entonces, todo este bueno, la deterioro ineptitud y la incompetencia que ahora con está las lluvias. explotándoles Eso también lo están en las ocultando con caras. el viajecito. Y con un agravante particular que yo observo más regularmente, que es el tema de la inversión, ¿no? La economía que está totalmente estancada, ¿no? Ya hoy Banco Base dijo que podría revivir la posibilidad de que entremos en una recesión. ¿Por qué? Porque el IGAE mostró sí un crecimiento en la parte mensual, pero un estancamiento y caída en la parte anual, que es la que realmente nos mide cómo va año con año la economía de México. Y la inversión está caída, la inflación afortunadamente está bajo control, pero desafortunadamente pues no hay pues un camino de estructura. Bueno, el llamado que hace la secretaria de Energía para que por favor los empresarios inviertan en proyectos de generación eléctrica, porque desde hace 6 meses pasaron las leyes que supuestamente abren a la inversión esto, pero nadie quiere entrar. No, oye, y las mentiras, Pues, porque ¿quién también querría? están las mentiras de afirmar que no iba a haber nuevos impuestos ni aumento en impuestos. Y ahí Pero están ¿quién habla de los nuevos impuestos? ¿Qué hizo la presidenta? ¿Se ha dedicado a golpear al PAN en su relanzamiento? Porque se aprobaron los nuevos impuestos y la condonación de 180,000 millones de pesos a las aseguradoras el viernes, y desde el sábado se le ocurrió a ella que iba a criticar al PAN porque eran las mismas caras de siempre. Y entonces la opinión pública, y tú ves a Luz María Alcalde y a todos los merolicos de Morena hablando del PAN para que nadie hable de los impuestos. Los impuestos llevan en el Senado toda la semana. ¿Quién habla de los nuevos impuestos? ¿Quién habla del transitorio de los 180,000 millones de pesos? Nadie. No. Y ahí están, ahí están aprobados. El asunto es generar distractores, que haya tanto ruido que se diluyan todos los escándalos. Y hay Son quienes sirven tantos y es ese tan propósito. difícil seguirles el paso que fácilmente uno puede perderse. Sí, y sobre todo porque ya también hemos llegado a este grado de descomposición, volviendo a mi punto inicial, en donde el político puede salir a mentir. El ciudadano sabe que el político está mintiendo. El político sabe que el ciudadano sabe que está mintiendo. Entonces ya todo esto es una enorme simulación en donde efectivamente estamos como ciudadanos presenciando el desmantelamiento, sí, de la democracia, de las instituciones, y a cambio de qué nos están cobrando ahora más impuestos para solo ver cada vez más desfalcos, más despilfarros, y eso nos tendría que llevar a la sociedad a despertar y a preguntarnos, pues sí, ¿no? ¿dónde va a parar Mientras esto? vemos cómo se roban el dinero y cómo viven como millonarios, porque se han convertido en millonarios. Federico, gracias. Pensó millonarios desde que accedieron al poder, porque antes eran franciscanamente pobres. Sí, austeros. Así se llenaban la boca hablando de austeridad republicana. Ahora no son, ahora son millonarios. Gracias, Lucy, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, buenas noches. Hasta mañana. Pásenla muy bien.